libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Lo primero que yo sentí cuando el papá me mandó aquí fue miedo. Entonces sí, empecé ministrándome yo misma. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En los tiempos en los que estamos viviendo, es súper difícil no sentir miedo. Yo empecé a manejar hace muy poco, hace como un año, y de las primeras cosas que yo tenía, que yo sentía era miedo. Miedo porque creo que soy torpe y esas cosas normales. Pero de lo que más sentía miedo era de lo que decían las noticias. Robos de autos. Robos de autos a mamás que iban con los niños en sus vehículos y que incluso mataban a los niños para llevarse los autos. Hoy día prendemos la televisión y ¿qué sentimos? Inseguridad, angustia, miedo, robos, portonazos, encerronas. Hoy, la semana que pasó solamente estuvimos toda la semana hablando de carabineros, porque ya no hay respeto por la autoridad, hasta los carabineros los matan, y las señoras que entrevistaban decían: si a los policías le están haciendo eso, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué queda para el resto? Porque estamos viviendo en una temporada de miedo, de angustia, donde las noticias, donde la gente solo nos transmite esa inseguridad. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Dice: mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. El mundo te puede entregar paz vendiéndote seguros, ¿cierto? Si te roban el auto, aquí te lo devolvemos. El mundo te puede entregar paz vendiéndote una alarma para tu casa, que si alguien se quiere meter, tú sepas y lo puedan turbar. El mundo te puede dar paz diciéndote: no te preocupes, yo lo resuelvo después. Pero eso no te quita el miedo, eso no quita la inseguridad. Solamente en Dios podemos encontrarlo, porque dice: yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero Señor, ¿cómo no tengo miedo con todo lo que está pasando? ¿Cómo no tener miedo? Porque la paz que habla este versículo no es solamente esta de 3 letras. Dios está hablando aquí del shalom de Dios. ¿Qué es la paz? La paz, la palabra paz viene de la palabra hebrea shalom, ¿cierto? Término muy común para los que somos cristianos, término muy común cuando hablamos de Israel, que ellos se saludan diciendo shalom, declarando paz. Pero ¿qué es el shalom? Y es allí donde el apóstol me envió a enseñarle lo que Dios quiere entregarte. Este shalom que es diferente a lo que el mundo te puede entregar. Ese shalom que te aparta del miedo. Ese shalom que es distinto a todo lo que podamos encontrar, porque viene de Él. Amén. Así que vamos a ir a leer el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Y dice: tú guardarás en completa paz. Cada vez que leamos paz en este momento vamos a decir shalom, ya, para que vamos entendiendo. Dice: tú guardarás en completo shalom a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es importante y es vital que entendamos que el shalom, que la paz que viene de Dios no es una cosa momentánea, es un ámbito espiritual de protección. El shalom es un lugar donde Dios te quiere esconder para guardarte. ¿Por qué, anciano? ¿Por qué significa eso? Porque la raíz de la palabra shalom significa seguridad, bienestar, amistad, salud, prosperidad, estar completo. Shalom significa, es un lugar, es un estado de protección donde Dios te quiere meter para que puedas estar completo, para que puedas estar completo en tu salud, para que puedas estar completo en tu economía, para que puedas estar completo en tu bienestar, para que puedas estar completo en quietud y en paz. No solamente es una palabra que significa paz del corazón, sino que es un lugar donde Dios te esconde, es un lugar donde Dios te quiere resguardar. El shalom de Dios es un lugar donde Él quiere hacerte completo, que te sientas completo, que encuentres lo completo de tu vida en todos los ámbitos, en todas las áreas. Habla de seguridad, habla de bienestar, habla de amistad.
habla aún de la salud. Cuando te metes en el shalom de Dios y cuando entiendes que Él te quiere guardar en ese lugar, aún tu salud está guardada, aún tu economía está guardada, aún tu bienestar queda guardado, porque no es una situación, es un lugar, es un estado espiritual de protección donde Dios te quiere llevar. Esa es la paz de Dios, ese es el shalom al que Él te quiere llevar. Y el versículo dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿A quién quiere guardar el Señor? ¿A quién puede permanecer en este estado de paz? Aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Hay un requisito para que tú te puedas mantener en shalom. Hay un requisito para que no lo pierdas. Anciano, ¿cómo no pierdo el shalom cuando prendo la tele? ¿Cómo no prender el shalom cuando escucho tantas noticias negativas? ¿Cómo no perder la paz? ¿Cómo no perder la quietud cuando se enferman los niños? ¿Cómo no perderlo? Yo no sé usted, pero yo tengo nervios de acero para muchas cosas. Menos para estar aquí, punto número 1. Y menos cuando le pasa algo a mis hijos. Ahí como puedo controlar todas las demás situaciones. Alguien se puede caer, romper, le puede salir sangre a chorro y yo, mantengamos la calma. Pero cuando es los míos, casi que quiero salir corriendo en círculos. Y hace un par de días me pasó que mi hijo más chico, Emiliano, estaba durmiendo plácidamente ya unas 2 o 3 horas en su cama, en su pieza, y comienza a toser. Y dije, ¿de dónde se enfermó este niño ahora? Era como martes, había ido 1 o 2 días al colegio y ya se enfermó. Y empezó en mi cabeza, ya la hora al médico, ¿de dónde? Y no paraba de toser. Y mi esposo me decía, el niño se resfrió. Sí, me di cuenta. Y tosía. Y de repente su tos se empezó a volver extraña, porque ya lo escuchábamos y seguir tosiendo. Ya casi no respiraba. Entonces, Emiliano, ¿estás bien? Sí, mamá, voy al baño. Lo escuchamos arriba. Y gracias a Dios las casitas ahora son chicas, entonces uno escucha todo lo que los niños hacen, por donde se pasean. Lo escuché levantarse, ir al baño, volver, y seguía tosiendo. Y mi esposo me dice, amor, ya me estoy poniendo nervioso, anda a verlo. Subo yo tranquila pensando, ¿dónde está el jarabe para la tos? ¿Dónde está el inhalador? Los mamás de niños chicos sabemos que siempre tenemos que tener jarabe para la tos, inhalador y cosas así, porque los virus todas las semanas se enferman. Iba yo subiendo la escalera muerta de frío diciendo, ¿dónde está el jarabe para la tos? ¿Dónde está el inhalador? Entro a la pieza, prendo la luz, lo destapo y tenía toda su cara llena de ronchas. Estaba rojo, estaba hinchado, tenía aquí el cuello lleno de esa hinchazón que no son puntitos como de peste, sino que como bolas hinchadas. Y yo quedé así. Me di la vuelta, lo destapo y amor, ven, ¿qué pasa? Ven, por favor. Se me fue toda la calma de que la cual iba subiendo a buscar el jarabe. Se me fue toda la quietud, no sabía qué hacer. Pensé, lo voy a googlear. Si lo googleo me va a decir que el cabrón chico se va a morir, que está con un choque anafiláctico, que corra a la urgencia. ¿A dónde lo voy a llevar a esta hora? No pude tener paz, no supe qué hacer. Tuvo que venir mi esposo a decirme, ok, pero te habían recetado una cuestión. Sí, ¿verdad que tengo un antihistamínico? Ya se lo dimos, lo cuidé. Pero son esas situaciones comunes que muchas veces a nosotros nos quitan del lugar en el cual Dios nos tiene guardados en paz. Son muchas veces esas situaciones comunes que se salen de nuestro control, las que nos quitan totalmente los pensamientos de paz y se nos olvida todo lo que dice la Biblia. Porque lo primero que pienso es cómo lo resuelvo y ahora qué hago. Y lo primero que Dios quiere que pensemos es que estamos guardados en Él. Nuestros pensamientos nos quitan de la paz. Nuestros pensamientos nos arrancan del lugar del shalom, del lugar de la protección de Dios. Por eso dice que Él va a guardar en completa paz a ¿quién? Aquel que logra permanecer, aquel que logra perseverar, aquel que logra porque tiene un carácter firme y establecido en Dios, que cree en su palabra, que la conoce, que la maneja, que sabe las promesas que Dios tiene para
estable. Cuando tú le crees a Dios y te mantienes firme en la roca, el Señor dice, allí sigue guardado, allí sigue escondido, allí lo mantendremos firme y guardado en el completo shalom, en la completa paz que Él tiene para entregarnos. Necesitamos un carácter firme, necesitamos un carácter estable y perseverante para poder mantenernos en el shalom. Él tiene preparado este lugar para ti, no tiene condiciones, no hay que pagar un ticket de entrada. Es un estado espiritual en el cual Dios te introduce, pero tienes con el requisito de que te mantengas allí, de que te mantengas firme allí con un carácter perseverante. Imagínate Jesús, cómo ese hombre podía caminar y llevar paz si sabía que se iba a morir y cómo se iba a morir. Porque no solamente él sabía que iba a morir, sino que sabía cómo lo iban a matar, cuándo lo iban a matar, qué le iban a hacer. Y aún así él pudo mantenerse y llevar paz a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús estaba escondido en el shalom de Dios. Todos ustedes, todos nosotros tenemos acceso al shalom de Dios. Todos nosotros podemos quedarnos guardados y reservados en la quietud, en el estado completo del shalom. Y hay un significado de shalom que me gusta mucho. Shalom también significa pastos delicados. Pastos delicados. ¿Acaso no la palabra nos dice también que en delicados pastos Él nos va a hacer descansar? Dios quiere que descanses en Él. Dios quiere que descanses en su palabra. Dios quiere que descanses en sus promesas para que te puedas mantener firme, escondido y guardado en su paz, en esa que Él nos entrega como nadie más. Y Dios no solo quiere guardarte a ti, sino que hay aspectos en nuestra vida en los cuales Él quiere entregarnos paz. Vamos a ver algunos puntitos en los lugares donde Dios quiere introducir su paz, su shalom. Amén. El primero está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 13. Libro de Mateo dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a nosotros. El primer lugar que Dios quiere para introducir su shalom es en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu círculo. Dios quiere que ya no en tu casa hayan peleas y discusiones. Dios ya no quiere que en tu casa sea un lugar de discordia. Dios ya no quiere que en tu casa haya malas caras ni malos ámbitos. Él quiere introducir su shalom en tu hogar. Quiere introducirlo allí. Está listo para hacerlo, pero tiene un requisito. En la Reina Valera dice: si la casa fuere digna. ¿Cómo hago que mi casa sea digna para que Dios meta el shalom allí? ¿Cómo hago que mi hogar, que mi familia? Porque la casa no es solamente el edificio en el cual tú vives. En la casa es el lugar donde está tu familia. Incluye tu círculo más cercano, los tuyos. ¿Qué hace que una casa sea digna? ¿Cómo hago para eso? La Biblia, en la versión amplificada clásica, el mismo versículo, pero dicho por otra persona, con otro lenguaje, dice: si la familia que vive en la casa es digna, ¿cómo? El mismo versículo lo explica: de darle la bienvenida a usted y a su mensaje. Dele la bendición de la paz, es decir, una bendición de bienestar y de prosperidad, el favor de Dios. Pero si no es digna de recibirlo, si no es digna, si no te recibe a ti y a tu mensaje, recupera tu bendición. Ahí está. Si la familia que vive en la casa es digna, ¿de qué? De darle la bienvenida al mensajero y al mensaje. Pero ancianos, si a mi casa nadie va a predicar, mi mentor, mi líder de red nunca tiene tiempo de ir, no, a mí nunca me visitan, eso no pasa. ¿Acaso no usted en su casa tiene una casa de paz? ¿Cuántos son anfitriones de una casa de paz y en su casa se hace casa de paz? No me diga que 4, si tenemos como 800 casas de paz. Todos aquellos que hemos abierto nuestras casas para hacer
Casa de paz somos aquellos que estamos en el ojo para ver si es que nuestra casa es digna o no es digna. ¿Por qué? Porque mucha gente viene a la iglesia, escucha a un predicador y dice, sí, me cayó bien, súper simpático, pero lo que dijo, no, nada que ver, pasemos. O al revés, mira, no me cae muy bien, no sé, como que tiene algo, pero lo que dijo, súper bien, pero eso no sirve. No sirve que hagamos la diferencia. Si tú quieres que en tu casa reine el shalom de Dios, si tú quieres que tu casa esté guardada y protegida en su paz, debes recibir a ambos, al mensajero y al mensaje. Debes abrir tu corazón para recibir al mensajero, aquel hombre y mujer que fue enviado por nuestro Padre Espiritual para que vaya a tu casa y lleve la bendición, lleve el favor de Dios, lleve la prosperidad. El favor de Dios es cuando los ojos de Dios se abren para mirarte. Tú quieres que Dios abra los ojos en favor de tu casa. Hazla digna. Recíbele. Recibe ese mensajero. Recibe el mensaje. ¿Para qué? Para que mi casa sea digna. Dios quiere desatar la paz en tu hogar, pero necesita que dejemos de mirar con lupa. Dejemos de buscar los defectos. Y entendamos que esa persona que viene a tu casa, líder, tú cuando vas a hacer tu casa de paz y llevas tu bosquejo preparado, no solamente llevas la palabra que el apóstol te envió, tú estás cargando la bendición del bienestar y el favor de Dios. Tú estás cargando la bendición de la prosperidad que Dios quiere soltar en esa familia, que Dios quiere desatar en ese hogar. Tú estás cargando el shalom de Dios para llevarlo a las casas de parte de Dios. ¿Cuántos quieren que su casa sea digna de recibir el shalom? Y recibir es honrar. Así que honre a su líder de casa de paz. No le lleve regalos, sino que abra las puertas de su hogar. Recíbale de la manera en la que la Biblia nos manda hacerlo. El segundo lugar donde Dios quiere introducir su shalom es en tus caminos. ¿Cuáles caminos? Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Dice Lucas 1:79 dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Qué dice? Para encaminar. Encaminar no es lo mismo que solo caminar. Encaminar es cuando yo acompaño a alguien que va caminando por un trayecto. Cuando no sabemos cómo llegar a una dirección y alguien nos acompaña, ¿cierto? Nos está llevando por el camino que Él conoce. Dios quiere encaminarte, Dios quiere llevarte a un camino en el cual camines en paz. ¿Cuál camino? ¿El camino al negocio? ¿El camino a mi casa? ¿El camino a la escuela? No. Hay un término súper cristiano y súper antiguo que cada vez que nos encontramos con una persona que antes fue a la iglesia, ¿qué nos dice? No, yo antes caminaba, como si hubiera aprendido a caminar ayer, pero se me olvidó y ahora camino de nuevo. No es como que pasó un trayecto de su vida que no podía caminar, sino que es un término que se ocupaba y que se ocupa aún mucho para decir que antes yo seguía a Jesús, antes yo iba a la iglesia, antes yo creía y se me olvidó, me mareé, como dice el papá, me mareé. Y hay muchas personas que todavía usan ese término. Y es a eso mismo en lo cual Dios se quiere referir en este versículo. Él quiere acompañarte en este camino de la salvación. Él quiere acompañarte en este camino que caminamos diariamente, aquellos que decidimos abrir las puertas de nuestro corazón a Jesús, para que Él cambiara nuestra vida, para que cambiara nuestra historia, para que entrara en nuestra casa. Él quiere encaminarte en paz. Él quiere que tú lleves este trayecto en paz. No quiere que sufras por el camino. El camino de Jesús no es un camino de sufrimiento. Él tiene la oportunidad de introducir su shalom en este caminar de cristiano, de hijo de Dios, y quiere hacerlo para que puedas llevar a otros a caminar contigo en shalom, para que puedas ir y buscar a aquellos que necesitan meterse en este camino de salvación, para que puedas ir y buscarlos de la mano y traerlos en este camino de salvación. Pero ¿cómo? En shalom.
en cuidado, en plenitud. Él quiere introducir su shalom en tu camino de cristiano. Y también quiere introducir su shalom en lo que hablamos durante el camino. Está difícil difícil de entender, pero vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36, que dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En el libro de Lucas, en este capítulo, cuando usted lo busca en su Biblia de papel, arribita tiene un título que se llama Los caminantes de Emaús. ¿Quiénes son estos caminantes de Emaús? Esto pasó, le voy a contar un poquito la historia. Esto pasó después de que Jesús murió y murió y estaba a punto de resucitar. Justamente en esos días, cuando había sido crucificado Jesús, que usted sabe, no lo crucificaron solo, sino que había 3 personas en ese monte. Estaba Jesús y 2 ladrones a su derecha y izquierda, ¿cierto? Esa historia para otro momento. Pero había sido un momento, vamos a decir un fin de semana, aunque no sé qué día fue. Vamos a decir, había sido un fin de semana de muerte, donde, imagínense, en un pueblo, en una localidad, habían visto crucificar no solamente a una persona, porque la crucifixión ya era la peor forma de morir, era la forma en la que morían los peores de los peores. Pero no habían crucificado a uno, habían crucificado a 3 al mismo tiempo. Y de eso iban hablando estos caminantes, de lo terrible, de la muerte, de lo feo que había sido todo, de cómo los azotaron, cómo los golpearon, lo que le hicieron, y después le enterraron una lanza. Y yo lo vi, así me lo imagino yo. No, si yo lo vi, yo vi lo que le hicieron. De eso iban hablando ellos, iban hablando de muerte, iban hablando de desesperanza, iban hablando de destrucción, iban hablando de lo mismo que nosotros hablamos cuando conversamos de lo que vimos en las noticias. No, si pasó esto, al carabinero el otro día le hicieron esto, y a la otra persona y a la niña de allá le hicieron esto otro. Iban hablando muerte, iban hablando de destrucción. Pero en medio de ese camino dice que Jesús se puso en medio de ellos. O sea, apareció de la nada, no se acercó caminando, no los vio desde lejos, sino que se apareció en el medio y les dijo: hey, tengan paz. Y no fue como eso cuando uno se siente mal y le dice: no, pero siéntate bien. Ah, sí, como me dijiste que me sienta bien, como que inmediatamente me sentí bien. No fue así. No fueron solo palabras. Él se apareció en medio de estas personas que iban hablando muerte y destrucción, y se apareció cargando el shalom, cargando la paz, y soltó la declaración del shalom, soltó la declaración de la paz. Y todos ellos en ese momento cambiaron su declaración, cambiaron el sentimiento, cambiaron la atmósfera, cambiaron todo, porque Jesús se apareció y dijo: shalom, paz. Asimismo, Dios quiere aparecerte en lo que hablamos en el camino. Dios no espera que nosotros transitemos en la vida hablando de las cosas malas que pasan, sino que espera que nuestras palabras estén cargadas de paz, estén cargadas de shalom, estén cargadas de decretos de autocuidado, estén cargadas de decretos de protección. Todo lo que el shalom es, Dios quiere introducirlo en lo que hablamos, para que nuestro mensaje, el mensaje de Jesús, sea capaz de meterse en las declaraciones. Porque Él mismo lo dijo en el libro de Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él quiere que no hablemos declaraciones de muerte y de destrucción. Él quiere meterse aún en lo que hablamos y que declaremos su paz, su shalom, su cuidado. Pero anciano, es tan difícil. Es difícil no hablar del sufrimiento, es difícil no hablar de la angustia, es difícil no hablar de las cosas que están pasando, es difícil no enfocarse en el sufrimiento, porque vivimos en tiempos de miedo y de incredulidad. Hay mucha gente que dice: si existiera Jesús, si Dios existiera, no habría tanta gente muriendo. Si Dios existiera, no habrían tantos niños enfermos, no habría tanta pobreza.
Pero Dios quiere también meterse. El cuarto lugar en el cual Dios quiere introducir su shalom es en medio del miedo y de la incredulidad. Libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 y 21, de 19 al 21. Lea conmigo aquí en la pantallita. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por... Lea ahí conmigo. Dice, estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, que eran la señal que él tenía de que era él, y el costado donde le habían enterrado la lanza, y les dijo, ella al costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo estaban ellos? Encerrados por miedo, los estaban persiguiendo. Era un tiempo de persecución, ellos estaban con miedo. ¿Cómo cierra la puerta de su casa usted en la noche con todos los seguros? Con miedo. No, es seguridad. La seguridad no es lo mismo que el miedo. Si usted se encierra, es porque tiene miedo. Estaban ellos encerrados por miedo. Y aparte de estar con miedo, otro versículo más adelante, el versículo 26 me dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos encerrados. Ya había aparecido Jesús y le había dicho: tengan paz. Y a la vuelta de la esquina, a la siguiente semana, figuraban donde mismo encerrados otra vez, con miedo, y con ellos estaba Tomás. ¿Sabe usted lo que significa Tomás? Lo que representa Tomás, ¿cierto? Hijo, yo no te puse ese nombre por él, yo no lo sabía, perdóname. Pero Tomás representa la incredulidad. Él fue el que dijo: no, yo tengo que ver para creer que es verdad. Si no lo veo, no lo creo. No lo dijo así, pero así se entiende. Tomás significa inseguridad. Aún los discípulos de Jesús, que vivieron y que caminaron con él, que estuvieron 3 años acompañándolo y vieron todo lo que él había hecho, se encerraron en un momento en el miedo y en la incredulidad, y tuvo que aparecer Jesús a decirles: hey, recuperen la paz. Paz sea a vosotros. Lo que Jesús quería decir es que aun cuando estás en medio del miedo, de la inseguridad, del temor, el Señor aún puede recobrarte, restituirte, volver a meterte en el estado de shalom. Aún puede volver a introducirte en el shalom de Dios, donde encuentras lo que necesitas, donde ya no hay miedo, donde hay fe. El temor es opuesto a la fe. Si tú dices que crees en Dios, no puedes vivir en temor. Recuerda lo que la palabra dice. Recuerda su palabra cuando dice que Él te va a guardar, que Él va a estar contigo, que no te va a dejar solo, que tiene su shalom para vencer la enfermedad, para vencer la pobreza, para vencer los conflictos, para vencer los problemas, porque el shalom de Dios es el estado absoluto de estar completos en Él. Dios quiere meterte allí, quiere meter su shalom ahí, incluso donde tienes miedo, allí incluso donde no crees. Él quiere decirte y aparecer y decir: paz sea esta casa, paz venga sobre ti. El shalom de Dios se recupere en tu vida, el shalom de Dios aparezca y traiga el estar completos. La plenitud de su paz quiere aparecerse. La plenitud de su paz quiere aparecerse aún cuando tienes miedo. Dios quiere meter su shalom aún en tus relaciones interpersonales. El quinto lugar donde el Señor quiere meter su shalom es en tus relaciones interpersonales. No, si yo llevo bien con todos, interpersonales, en tus relaciones con tus padres, en tus relaciones con tus hijos, en la relación con tus pares, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con los que no son tus amigos. Él quiere meter su shalom allí, porque todos sabemos el daño que causa
tener una mala relación con alguien que te tienes que seguir tratando siempre. Yo conozco gente que ha renunciado a sus trabajos por llevarse mal con alguien, que no quiere trabajar por llevarse mal con alguien, que abandonan estudios y carreras universitarias porque tienen una mala relación con alguien, sea una relación asimétrica de pares o una relación asimétrica con un líder, con un director, con un profesor, con un jefe. Aún Dios puede meter su shalom allí. Aún Dios quiere meter su shalom en tus relaciones interpersonales para que puedas tener paz, para que puedas relacionarte en paz. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 50, dice: buena es la sal. ¿Quiénes somos la sal? La Biblia dice que todos nosotros somos la sal del mundo, ¿cierto? Nos llama así y dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este versículo me demuestra que la voluntad de Dios es que todos nosotros, que Él mismo nos llama, que somos la sal de la tierra, cumplamos nuestra asignación, ¿cierto? Porque dice: si la sal no sala, ¿para qué sirve? ¿Han comprado de esa sal que tiene tapita verde? La que no sala. La que dice que tiene menos sodio, pero le echamos 3 veces más para que sepa igual, así que igualamos las cantidades de sodio. Y que, no sé ustedes, pero cuando yo me encontraba esa sal de tapita verde en la casa de mi abuela, porque siempre son las señoras que no, que vamos a disminuir el consumo de sodio, y compran de esa sal, es como: no, ya le voy a tener que echar medio frasco, esta cuestión no sala nada. ¿Qué pensamos que es? Es inútil. La Biblia lo dice: si la sal se vuelve insípida, ¿qué vamos a usar? No empezamos a buscar en la despensa si es que hay otra bolsita de la sal regular escondida, sal gruesa, sal rosada del Himalaya, todas me sirven menos esta, porque esta no sala, esta no cumple su asignación, esta está insípida. Y así dice el Señor de nosotros: si ustedes, que son la sal de la tierra, no están cumpliendo su labor, ¿quién la va a hacer? Es mejor que tengan paz los unos con los otros. Debemos demostrar que caminamos en paz y debemos intentar mantener la paz. Sí, yo sé que es difícil, pero por eso Dios es bueno. Si Él sabe todo y no nos obliga, sino que en el libro de Romanos 14, 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Me equivoqué de versículo. El otro, Romanos 12, 18 y 19. Perdón, chiquillos, me equivoqué. Romanos 12, 18 y 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Sí, yo sé que es difícil, dice el Señor. Yo sé que te va a ser difícil mantener todas las relaciones en paz, pero en cuanto dependa de ti, lo que tú tienes que hacer, mantén la paz con todos. Porque Dios quiere que vivas en paz y se quiere meter aún en tus relaciones interpersonales. El 6º lugar donde Dios quiere meter la paz, pero más que meterla, es enseñarte que cuando Dios introduce su shalom, es porque has sido libre. El shalom, la paz de Dios, es el resultado de haber sido libres. El libro de Hechos 16:36, gracias, dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Una de las tantas veces que el pobre Pablo estuvo preso. Le dijo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.
La paz, el shalom de Dios es resultado de la liberación. ¿En cuántas áreas de tu vida aún no se puede meter el shalom de Dios? ¿En cuántos lugares de tu corazón, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu vida cotidiana no se ha metido la paz? Es porque allí te falta ser libre. Es porque en esa área te falta ser libre. Es porque hay cuerdas que necesitas soltar. Es porque hay grilletes que necesitan romperse. Es porque aún hay cuerdas de Satanás que te están amarrando y te están impidiendo poder que la shalom de Dios, que la paz de Dios se penetre allí y pueda traer el complemento que Dios quiere hacer. Porque la paz, el shalom es el resultado de ser libres. Es el resultado de ser libres. Y la última es la que más me gusta. Y con esta voy a terminar. Y sí voy a terminar porque el reloj me está haciendo taquicardia. La paz no solo es el resultado de ser libres. La paz no solamente viene como recompensa, como retribución de que ya eres libre, sino que más encima la paz es un arma que tú puedes utilizar en contra de Satanás. Es un arma, es una herramienta espiritual que puedes utilizar en su contra. El libro de Romanos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Porque cada vez que entra el shalom de Dios, esa lucha tiene fecha de término. Cada vez que entra la paz de Dios, esa lucha que estás viviendo tiene fecha de término. Porque en breve aplastará a Satanás bajo la planta de tus pies. En breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo la planta de tus pies. Estás cansado de esa pelea, estás cansado de esa lucha. Levanta tus manos y dile al Señor: tu paz, tu shalom. Introduce tu paz, introduce tu shalom, porque necesito que esta pelea se acabe. Introduce tu shalom porque necesito que esta guerra termine. La paz es una herramienta espiritual que puedes utilizar para aplastar a Satanás bajo la planta de tu pie, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de tu pie. ¿Cuántos necesitan que esa lucha se termine? ¿Cuántos ya se cansaron de esa pelea que vienes pateando? ¿Cuántos ya te cansaste y dijiste: ya es mucho, Señor, ya es mucho, Señor, ya es mucho, muchos años, mucho cansancio? El Dios de paz, el shalom de Dios quiere introducirse en tu vida hoy día. El shalom de Dios quiere introducirse en tu vida hoy día y aplastar la cabeza de Satanás bajo la planta de tu pie. Esa pelea que vienes pateando, hoy día tiene fecha de término. Hoy día tiene fecha de término, porque hoy vamos a alzar las manos y vamos a decir: shalom sea esta casa, shalom sea en mi vida. Introduce, Señor, tu shalom en mi vida. Ponte de pie en tu lugar. Ponte de pie en tu lugar. Levanta tus manos, porque el shalom de Dios, la paz de Dios no se entiende. No la tienes que entender acá en la cabeza. No son términos, no son condiciones que necesitan un contrato que tú puedas entender. Es Dios actuando en plenitud, queriendo meterte en este estado de completo, de estar completo, de sentirte completo. Estás teniendo luchas en tu salud, shalom de Dios quiere introducirse allí. Estás teniendo luchas financieras, el shalom de Dios quiere introducirse allí. Estás teniendo luchas interpersonales, tienes una relación con alguien que está saliendo mal y te quiere hacer dejar todo. El shalom de Dios, la paz del cielo quiere introducirse allí. Levanta tus manos y dile: Señor, introduce tu shalom en mi vida. Introdúceme en este estado espiritual de protección.
relación. Introdúceme a mí, a mi casa, a mis caminos, a mis relaciones, a mi familia. Vuelve a introducirme en este lugar seguro, en el lugar seguro de tu shalom, en el lugar seguro de tu paz, en el lugar seguro de tu paz. Vuelve a introducirme. Vuelve a introducirme en ese lugar. Vuelve a introducirme en tu shalom. El altar está abierto. Si quieres venir a decirle al Señor, introdúceme otra vez en tu shalom. Quiero volver a estar en ese lugar seguro. Señor, introdúceme otra vez en tu shalom. Introdúceme otra vez en la plenitud de la salud, en la plenitud de lo que necesito. Introduce mis pensamientos, tu shalom. Introdúceme en mi casa. Introduce tu shalom en mi casa. Introdúcelo en mis relaciones interpersonales. Si necesitas, si te sentiste inseguro, si te sentiste desprotegido, si sentiste que tus espaldas estaban descubiertas y que estabas solo, el Señor quiere volver a meterte. El Señor quiere volver a introducirte en su shalom, en este estado espiritual de plenitud, en este estado espiritual de plenitud, en sus pastos delicados. Él quiere volver a meterte en sus pastos delicados. Él quiere volver a meterte en sus pastos delicados. Ven aquí al frente y dile al Señor, introdúceme nuevamente en tu shalom. Introdúceme nuevamente en tu paz. Esa que no encontré allá afuera. Esa que el mundo no me pudo entregar. Esa que el mundo ni las personas me pudo entregar. Pero yo sé y sé, porque tu palabra lo dice, que puedo encontrar en ti. Introdúceme en tu shalom. Vuelve a esconderme en mi lugar seguro. Vuelve a meterme en mi lugar seguro. Señor, yo lo necesito. Vuelve a meternos en tu shalom. Vuelve a meternos en tu shalom. Yo robaya satararamaya kiraraya sototoy. Yere vaya soya. Vuelve a introducirnos en tu shalom, en tu paz. Trae sobre nosotros la plenitud del shalom del cielo que sus vidas necesitan, que sus casas necesitan, que nuestras casas, que nuestras familias necesitan. Vuelve a introducirnos allí. Yo robaya satararamaya y rabaya sotorororori. Ya rabaya sararaya. Y ramayo sotororobaya sararaya. Yerere vaya sararaya. Vuelve a introducirnos. Vuelve a introducirnos en tu shalom. Vuelve a introducirnos en tu shalom. Robaya sararaya. Pídele a Dios tu shalom. Pídele a Dios tu shalom, que te vuelva a introducir en su shalom. Oh, robaya sararaya. Hiraramaya satataya. Ya rabaya satararamaya. Queda, mantente ahí, porque hay una parte que no te dije. Hay una parte que no te dije. El shalom de Dios, cuando se mete en tu casa, la Biblia, la versión amplificada clásica, que no voy a leer para que no te desconcentres, dice que tiene la capacidad de librarte de los sentimientos, las angustias y los rencores que provoca el pecado en tu vida. Señor, pero
anciano, si yo no le he hecho daño a nadie. La Biblia dice que el diablo es el padre de mentiras y es el acusador. Cada vez que pecamos, Satanás, el diablo, viene a tu oído a plantar duda, a plantar culpa, a plantar inseguridad. Viene a decirte: claro, ahora quieres ir a la iglesia, ahora quieres orar. Después de lo que hiciste, quiero contarte que el Shalom tiene la capacidad de liberarte de las angustias, de liberarte de las opresiones que Satanás, el diablo, a través del pecado ha puesto en tu corazón. Así que levanta tus manos. Todo el mundo levante sus manos. Todo el mundo cierre sus ojos y vamos a hacernos libres. Vamos a hacernos libres de todas esas ataduras que el diablo, el pecado, todas las cosas que Satanás, el diablo, ha querido poner en nuestra vida y en nuestro corazón para robarnos la paz, la culpa, la amargura, el rencor que sientes contra ti mismo cada vez que sabes que te equivocaste. El Señor nos va a hacer libres hoy. Y vas a repetir una oración conmigo. Vas a repetir una oración conmigo y le voy a pedir, por favor, a los discípulos, a los pastores que están disponibles, que por favor presten atención a las personas, porque vamos a hacernos libres hoy de toda la amargura, de toda la falta de perdón, de todo el rencor, de todas las ataduras que nos han robado el Shalom de Dios. Repite una oración conmigo y vamos a decir: Padre Celestial, en este día yo renuncio a todo aquello que roba la paz en mi corazón. Todo pensamiento que no proviene de ti y me ha robado la paz, renuncio a ello. Renuncio en el nombre de Jesús a todas las opresiones del pecado, a la angustia, a la culpa, a la falta de perdón que he tenido contra mí mismo. En el nombre de Jesús renuncio a todo lo que me roba la paz y lo llevo cautivo en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, a la obediencia tuya llevo mis pensamientos a que perseveren en ti, y renuncio a todo aquello que me roba la paz y me declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu Shalom en mi vida. Me vuelvo a esconder en el hueco de tu Shalom. Me vuelvo a esconder en el lugar seguro de tu paz. Me vuelvo a esconder bajo el hueco de tus alas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús.